Seguramente será así. ¿Cuántos lo creen? Un aplauso a su Señor, que le dio la oportunidad de estar aquí con Él y para Él. Vamos a aprender algo bien especial, bien bonito y bien hermoso respecto a los sacramentos, porque queremos que el día de hoy, querido hermano, usted conozca y sepa realmente lo que son los sacramentos. El propósito el día de hoy a nosotros traer esta palabra que el Señor nos ha dado toda la mañana, me estuvo haciendo agregar otras cosas para que podamos entender mejor, querido hermano. El propósito es estimularlo a usted a que se acerque más a Dios. El propósito que tenemos mediante esta enseñanza es llamar a la gente que no ha tenido un compromiso serio con nuestro Señor Jesucristo a establecerse para servir, para crecer, para cambiar su manera de pensar y de hacer la vida, y que juntamente con Cristo, en el servicio de la iglesia para Cristo y para Él solamente, podamos establecernos en un servicio a Dios que traiga frutos para Dios, gloria para Dios y bendiciones para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el propósito es que si el día de hoy usted, querido hermano, no se ha bautizado, lo empiece a tomar en cuenta. Que si no participa de los santos sacramentos, o si los ha tomado a la ligera, se motive a hacerlos de una manera como Dios lo quiere. Que si usted en su vida no ha tenido un acercamiento legítimo con Dios, que si usted no ha tenido una pasión ferviente por Dios, que si usted no ha podido obedecer como usted quisiera a Dios, el día de hoy empiece a hacerlo mediante lo que usted y yo vamos a aprender por medio de los sacramentos, porque los sacramentos es más que pararnos aquí en una ceremonia, es más que un ritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el principal propósito que queremos el día de hoy en su vida es que verdaderamente hoy usted tome un compromiso con Dios y tome un compromiso con la iglesia. Vuelvo a repetir, el día de hoy yo estoy parado para darle gloria a Jesucristo y traerle una palabra y poderle decir que si usted no ha tenido un compromiso con Dios y no ha tenido un compromiso con la iglesia, es el tiempo de usted empezar a hacerlo, el tiempo de usted empezar a buscarlo, el tiempo de usted empezar a hacer crecer su fe en la palabra de Dios, que usted pueda el día de hoy salir con esa pasión de servir a Jesucristo como Él quiere, no como nosotros queremos. La iglesia es algo más que cuatro paredes. La iglesia es algo sobrenatural en la tierra que podemos ver, pero debemos servir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar el día de hoy de los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. ¿Cuáles son los dos sacramentos de la iglesia cristiana protestante? Bautismo y Santa Cena. Matrimonio y todos los demás rituales son en obediencia para la bendición de Dios, pero lo que se nos ha instituido como sacramentos, como iglesia cristiana, nos ha dicho que hagamos. Jesús por sí mismo no lo ha dicho, no lo ha dicho la iglesia, no lo han dicho los ministros, no lo ha dicho Jesús. Y eso es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los cristianos protestantes tenemos dos sacramentos que son: número uno, el bautismo, y número dos, la Santa Cena del Señor. ¿Qué son los sacramentos? Son rituales santos. Amén. Que Cristo ordenó a la iglesia. ¿Quién lo ordenó? ¿A quién? Fíjese bien lo que quiere decir la palabra sacramento. Escuchen bien, niños, jóvenes, adultos. La palabra sacramento se define como un símbolo visible
un símbolo palpable, o sea, como un símbolo que yo puedo ver, que yo puedo tocar, que yo puedo experimentar. Por lo cual, Dios nos está recordando la promesa de su gracia dada de una manera en que la podamos ver y comprender mejor. Cuando nosotros hablamos de gracia, sabemos que es lo que Dios nos ha dado sin merecer. ¿Qué nos ha dado Dios en su gracia sin merecer? Salvación. Porque tú y yo estábamos condenados a muerte por nuestros delitos y por nuestros pecados, por nuestra vana manera de vivir, mas sin embargo en la gracia de Dios, cuando Él nos llamó con ese llamamiento santo a la salvación, derramó su gracia en salvación eterna para todos nosotros. Pero muchas veces la gracia no la podemos entender, no la podemos ver. Entonces, por medio de los sacramentos, nosotros la podemos experimentar, la podemos recordar por medio de algo que vemos y que podemos palpar y podemos sentir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es lo maravilloso de los sacramentos. No sé si ya se lo hayan enseñado, y si no, qué bueno que lo está aprendiendo. Pero los sacramentos es algo más que un ritual, es algo más que una ordenanza. Los sacramentos es un acercamiento en intimidad con el mismo Dios, creador del cielo, de la tierra, del universo, de lo visible y de lo invisible. Quiere decir que la manera visible, donde yo puedo dar testimonio, donde yo puedo entender y sentir la gracia de Dios, es por medio de los sacramentos. Amén. El día de hoy se han tomado los sacramentos a la ligera, a la y se va, es más, ni siquiera se hacen. ¿Verdad? La iglesia y la Santa Cena no solamente son símbolos. Vamos a aprender esto. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos consisten en elementos, en símbolos, o para que me entiendan mejor, en cosas, amén, comunes. Son cosas tan comunes: jugo, pan sin levadura, agua en el bautismo. Son símbolos y elementos o cosas visibles, comunes, naturales, que nosotros usamos en fe para recordar el sufrimiento y la gracia de Cristo dada a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La buena pregunta es: ¿qué representamos nosotros con los sacramentos? Acuérdense que son ¿qué? ¿Cuál y cuál? Bautismo y Santa Cena. ¿Qué representamos con estos sacramentos? Representamos que la gracia de Dios nos ha alcanzado y que somos cristianos obedientes. Nuevamente, ¿qué represento yo cuando participo en los sacramentos? Pues estoy reconociendo, dando testimonio que la gracia de Dios me ha alcanzado en salvación y soy un cristiano obediente a su palabra. Los sacramentos, querido hermano, no son solo rituales, no son solamente símbolos. Los sacramentos son medios por los cuales podemos experimentar la gracia y un acercamiento con Dios más íntimo y personal con Él, de una manera que lo podemos ver, podemos sentir, podemos presenciar. Y en la Santa Cena lo hacemos como iglesia. Cuando tú y yo nos reunimos como iglesia a tomar el sacramento de la Santa Cena, querido hermano, estamos teniendo un acercamiento íntimo con Dios como iglesia. Es algo bien especial y bien tremendo. Amén. Especial y tremendo que nosotros tenemos que llevarlo a cabo
con un corazón íntegro. Tenemos que esclarecer que el poder de Dios no está en los elementos. El poder de Dios no está en ese pan, no está en ese jugo, no está en ese vino, no está en esa Eucaristía. El poder de Dios no está en elementos ni en símbolos, porque eso sería idolatría. El poder de Dios está en Dios mismo, que se hace presente por medio de nuestra fe en obediencia a esos sacramentos. Cuando tú y yo lo hacemos en fe, en ordenanza y en fidelidad para Dios, en fe, Dios se hace presente y es donde se manifiesta su poder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos que los sacramentos son formas de comunicarnos con Dios. Amén. ¿Qué son los sacramentos? Son formas de comunicarnos con Dios sin hablar. Si usted ha escuchado las predicaciones pasadas en el libro de Santiago, dice que nuestra fe tiene que tener evidencias. Hay cristianos que no toman la Santa Cena y se preocupan por saber cuándo va a ser para no venir. Entonces no hay comunión con Dios. Los sacramentos son estas formas con las cuales yo me puedo comunicar con Dios sin hablar, haciendo. El Evangelio no solamente es oír, no solamente es ver. El Evangelio es hacer. Si usted al oír y al ver le agrega hacer, tremendas cosas en su vida. Jesús no dijo solamente escuchen y vean. Jesús dijo vayan, hagan, den fruto, permanezcan en mí, sigan haciendo, porque el Evangelio es hacer lo que Dios quiere. Los sacramentos es hacer la voluntad de Cristo que ha ordenado a nosotros como iglesia, porque cuando nosotros venimos como iglesia a tomar la Santa Cena, indudablemente nos estamos comunicando con Dios de una manera personal, directa, no hablando, haciendo. Por eso es que en la Santa Cena, cuando alguien viene con un corazón íntegro para comunicarse con Dios, sin hablar, hay milagros, hay sanidades. Y el que no me lo cree, experiméntelo, porque el Dios que predico tiene poder para cambiarte tu mente. Tú que no estás a gusto aquí. Amén, querido hermano. Los sacramentos son formas de comunicarnos con Dios sin hablar. Y el participar de estos sacramentos es aceptar la palabra de Dios y aceptar la predicación de la iglesia. Porque los sacramentos son instituidos por la iglesia, no por cualquiera que se diga que puede hacerlos. Amén. Entonces, cuando yo participo en los sacramentos, estoy aceptando la palabra de Dios como mi gobierno, pero también estoy aceptando la predicación y la enseñanza de mi iglesia. Entonces, cuando ustedes no participan en los sacramentos, yo me doy cuenta que usted no está de acuerdo conmigo, con la iglesia, con las reglas y normas que hay aquí. Cuando usted se ausenta de la Santa Cena, me doy cuenta que usted no está teniendo comunión con Dios, que usted no quiere tener comunión con Dios, que a usted no le interesa tener comunión con Dios, que a usted no le interesa tener una disciplina y una restauración dentro de la iglesia, que usted no quiere un compromiso conmigo y los ministerios mediante Cristo en el servicio de la iglesia. Amén, hermano. Los sacramentos no salvan. El único que salva es Jesús. Pero estos sacramentos fortalecen mi comunión con Dios. ¿Qué hacen? Me fortalecen mi relación con Dios.
¿Estamos entendiendo? Y cuando yo participo de ellos, mi identidad como cristiano crece. Mi fe se fundamenta, mi servicio se establece y mi pasión por las cosas de Dios crece. Amén, hermano. Cuando yo participo de los sacramentos, ¿que son cuáles? Bautismo y Santa Cena. Por eso hay gente que se siente en pecado y no viene a la Santa Cena porque se siente indigno. ¿Sabe cuál es la verdadera indignación? Saber que es pecador y no arrepentirse para tomar Santa Cena. Eso sí es indignación. Pero la Santa Cena, por eso sabemos que es cada mes, para aquella gente que haya caído en pecado, en desobediencia, que haya ido en contra de alguien, que haya caído en pecado, pueda arrepentirse y presentarse a la Santa Cena para tener esa comunión con Dios y fortalecerse y no volver a pecar. La participación en los sacramentos a mí me identifican como un cristiano verdadero. Aquel que no se bautiza, aquel que no viene a la Santa Cena, indiscutiblemente no tiene nada de cristiano. Así haga milagros, prodigios. Satanás hace milagros, prodigios, cree en la Biblia, levanta iglesias tremendas. Satanás predicando un evangelio falso con la Biblia que usamos nosotros para que siendo el diablo. Amén. La participación de los sacramentos para mí es la evidencia, y para los demás es la evidencia de que yo he aceptado a Cristo y he aceptado el mandamiento de servirle por medio de la iglesia. Porque aquel que no viene a la Santa Cena impartida por la iglesia es que no quiere nada con la iglesia. Amén. Amén. Si usted no le han hablado la realidad del evangelio, vean los resultados catastróficos. Una cristiandad pobre, tirada, sin ambiciones, sin pasión, desordenada, problemas, porque no han tenido un compromiso. ¿Por qué? Porque la participación de los sacramentos es mi evidencia de que acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y que acepto su mandato de servirle a Él por medio de mi iglesia que me imparte los sacramentos. Amén. Entonces, cuando empecé a darme cuenta, Señor, hombre, viene mucha gente que no estaba en esta iglesia y viene de otras, pues enseñarles lo que tienen que hacer. Porque el día que usted entienda esto, nunca más se vuelve a mover la iglesia, nunca más vuelve a andar por ahí a ver qué va a hacer. Sabe lo que tiene que hacer en ordenanza en Cristo. Amén. Y tenemos que acabar con las iglesias brincolines. Ya no me gustó aquí, ¡pum!, brinco para allá. Y con los cristianos pulgan. Aunque se ríe, es la verdad. Usted se ríe, pero nosotros nos entristecemos. Si se ríe es por algo. Amén. Es que usted no tiene que preguntarse, ay, es que en esa iglesia no me sentía a gusto, ay, es que esa iglesia no me predicaban bien, ay, es que usted tiene que preguntarse, ¿fui fiel a esa iglesia? ¿Fui fiel a ese pastor? ¿Fui fiel a esos líderes? ¿Hice lo que se me dijo? No, pues que no. Entonces no tenemos por qué preguntar. Amén. Amén. Participó en los sacramentos, involucró en el trabajo, tuvo frutos. Hermano, usted sabe por qué está aquí. Yo sé, porque el Señor le quiere enseñar. Y usted se va a dar cuenta que para ser miembro de esta iglesia se ocupa mucho. Se ocupa mucho. Por eso somos poquitos. Pero los poquitos que somos, sabemos a lo que estamos. 8:19. La participación, lo repito, de los sacramentos es la evidencia de ¿qué? De que yo he aceptado a Cristo y su mandato de servirle por medio de la iglesia. Mateo 28:19. Fíjese bien lo que dice Jesús. Mateo 28:19 dice, por tanto, ¿quién lo dice?
Lo está diciendo Jesús. Cristo, ¿verdad? Y yo soy ¿qué? Un cristiano. Los cristianos son obedientes. Por eso son cristianos, porque obedecen a Cristo. Mateo 28, 19. Por tanto, pues, cristianos, sí, y hacer discípulos por todas las naciones. ¿Cómo? Usando los sacramentos. ¿Cuáles? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo sacramento, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con ustedes todos los días, mientras ustedes estén haciendo discípulos, mientras estén cumpliendo mis ordenanzas, dice Jesús. Yo estoy con ustedes mientras ustedes me obedezcan. Vayan, prediquen, bauticen, enseñen lo que yo he guardado, enseñen mi santa doctrina, tumben religiosidad, tumben creencias, tumben idolatrías y metan la palabra del Evangelio que tiene poder para restaurar, cambiar, regenerar, lavar, corregir, instruir. Pero el día de hoy vemos cristianos maleducados. Amén. Entonces dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos. Cuando yo les hablo de bautizo, hermano, no es un método, es una orden con responsabilidad para mí como iglesia. Por eso es que le digo al que no es bautizado, busque su bautizo. Busque su bautizo. Si ya está viniendo a la iglesia, si ya está en Cristo, busque ser bautizado. ¿Por qué? Porque Cristo lo ordena a nosotros bautizarte y a ti sujetarte y bautizarte por medio de la iglesia. Amén. Los sacramentos, querido hermano, le voy a decir algo bien fuerte. Los sacramentos son parte de la adoración que yo le doy a Dios. Cuando yo participo en los sacramentos, estoy adorándole a Dios en espíritu y en verdad. Porque cuando yo hago partícipe a mi cuerpo del pan y del vino que se introducen en mí, estoy involucrando mi carne. Esa es la mayor expresión de adoración delante de Dios, los sacramentos. Entonces nosotros tenemos oportunidad de ser parte de la más grande adoración como iglesia, al todos reunirnos aquí y presentarnos con nuestros cuerpos, sin hablar, hacemos la más grande adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere adorar juntamente conmigo? Vaya preparando su cuerpo allí donde está. Si ha pecado, arrepiéntase de sus pecados. Si no ha sido bautizado, dígale al Señor: Señor, yo no quiero bautizarme, pero dame las fuerzas o el entendimiento para creer que sí debo bautizar. Y el cristiano que no toma Santa Cena y es bautizado, el día de hoy dígale al Señor: perdóname mis pecados, quiero adorarte con mi cuerpo y con mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los sacramentos son parte de la adoración que yo le doy a Dios y son parte de mi desarrollo como cristiano, porque cada vez que yo vengo a los sacramentos, yo me llevo un compromiso de vivir mejor. Porque yo tengo que acordarme, nosotros no somos los que tomamos comunión. Mañana peco y me vuelvo a confesar y vuelvo a tomar comunión, estoy bien con Dios. No. Nosotros tenemos todo un mes para esforzarnos y entrar en las buenas obras que Dios ya predestinó para nosotros desde la fundación del mundo, para que caminemos en ellas. Pero muchas veces no es fácil, muchas veces nos ganan los sentimientos y volvemos a reconciliarnos con Dios en otra Santa Cena y volvemos a caminar con más fuerza. Amén. Debemos participar de los sacramentos con el mayor de los gozos, con el
mayor amor fraternal. ¿Sabe por qué en esta iglesia, o al menos que yo no me dé cuenta, no hay divisiones ni chismes? ¿Sabe por qué? Por los sacramentos que se imparten. Porque en esta iglesia les hemos enseñado, si hay rivalidad, aunque tú no tengas la culpa, pide perdón. Aunque te hayan hecho, perdona. Aunque te hayan desgreñado, peínate y perdona. Pero yo desgreñé, con más razón vaya y pida perdón. Gálatas 3:26 al 29. Ahí le va algo bien fuerte. Agárrese de su silla, hermano. Que el Espíritu Santo me ayude a dar esta palabra que es tan fuerte, y también te ayuda a ti a recibirla porque es muy fuerte. Y lo menos que queremos es herir gente, pero este es el bendito Evangelio. Gálatas 3:26 al 29 dice: pues todos sois hijos de Dios. Pero luego dice: ¿por qué? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si yo no voy a los sacramentos y participo, es la incredulidad más grande que puede haber. Porque todos los que tenemos la fe en Cristo obedecemos los mandamientos de Jesucristo. Amén. Verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿quiénes? No los que hayan declarado con su boca, ¿verdad? No los que tengan buenas obras, no los que oren mucho, no los que lean mucho la Biblia. Lo dice bien claramente: porque todos los que habéis sido bautizados, todos los que estén cumpliendo los sacramentos de Cristo estén revestidos. Con todo respeto, aquel que no se ha bautizado no tiene nada de Cristo, ni tiene nada de parte con Cristo, ni tiene la bendición de Cristo. ¿Sois hijos de Dios? ¿Qué nos enseña la religión, verdad? Es que todos somos hijos de Dios. Eso nos enseña la religión. Qué bueno que nosotros no somos una religión. Todos los que tienen fe en Cristo, que se ve, que cumplen las ordenanzas de la iglesia que Cristo instituyó, que obedecen al liderazgo a los cuales Cristo puso, estos son hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando nosotros somos revestidos de Cristo, no podemos evitar establecernos en una iglesia. No lo podemos evitar. La iglesia nos llama, porque el primer contacto con Dios en el mundo que se puede ver es la iglesia. Este es el consulado del reino de los cielos. Amén. Dice: y nosotros le vamos a dar su credencial, ¿cómo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y compartiendo con usted los sacramentos, las ordenanzas en Cristo, y obedecer las leyes, las normas y las leyes de la Santa Iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 28. Cuando nosotros somos revestidos de Cristo en el bautizo, verso 28 dice: entonces ya no hay ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Amén. Allí es donde el hombre y la mujer toman la igualdad. Esto es para las iglesias machistas, que se toman de un versículo que las mujeres no pueden hacer nada y ni siquiera estudian la Biblia, no saben ni por qué lo dicen. Esta es la gracia de Dios. ¿Cuál? Que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Denle una ofrenda.
Dice la palabra, continuamos diciendo en el verso 20: si vosotros sois de Cristo, ¿quiénes? Los que hemos sido bautizados y cumplimos las ordenanzas y los sacramentos. Dice: ciertamente linaje eres de Abraham y herederos según la promesa. Y muchos decimos: es que Abraham es el papá de los judíos. No te das cuenta que ya no hay judío ni griego, todos somos iguales en la fe, porque mediante la fe somos hijos del Padre de la fe, que es Abraham. La fe nos hace hijos y herederos de la promesa de Abraham. Cuando somos bautizados, cuando participamos de los sacramentos, cuando tenemos pasión por la iglesia, cuando nos enamoramos del servicio, cuando obedecemos a nuestros líderes, cuando estamos creciendo, vosotros sois de Cristo. Y fíjese, hermano, que allí en Galacia Pablo le está hablando a cristianos, en una iglesia cristiana, y dice: si vosotros sois de Cristo. O sea que en la iglesia hay unos que no son de Cristo. Y Pablo les dice: si vosotros sois de Cristo. ¿Ya se dio cuenta? Hay cristianos que no tienen nada de Cristo, que todo toman a la ligera. Si supieran lo que representa una iglesia. Es que el Señor es mi torre fuerte. Y está en la torre, ¿sabe dónde está la torre fuerte? Y no se da cuenta. Es que es mi castillo. Y no se da cuenta cuáles son los castillos de Dios en la tierra, las iglesias. Amén. Si vosotros pues sois de Cristo, levanten la mano los que son de Cristo. No voy a... Amén. Si vosotros sois de Cristo, entonces ciertamente el linaje de Abraham sois. Todas las bendiciones que Dios y promesas que Dios le dio a Abraham son mías. Y le dio una promesa a Abraham tan grande que le dijo: ¿ves la arena del mar? Sí, así será tu generación. Ve las estrellas de los cielos y las puedes contando, así será tu generación bendita entre las naciones. Pero cuando vivimos fuera de la bendición de las naciones, no estamos en el camino correcto. Tenemos que empezar a cumplir, obedecer. Hermano, ¿para qué se nos dio la Biblia? La Biblia se nos dio para obedecerla. Amén. Nada más tome en cuenta eso, para obedecerla. Léala con la actitud de obedecerla y verá lo que va a pasar en su vida. Entonces se va a dar cuenta verdaderamente que el Dios que usted alaba, adora, sí existe. Amén. Vamos a entrar en lo que es la cena del Señor. Voy a explicarle detalladamente qué es la cena del Señor. Ya dejamos el bautismo para un lado, es lo primero. Aquellos que no han sido bautizados no pueden participar de la Santa Cena del Señor porque no han reconocido a Cristo como su Señor. Entonces, ¿cómo tendrán comunicación con alguien que no lo ha aceptado? ¿Verdad? Por eso dice aquel que tome indignamente. Porque si dijera todo aquel que ha pecado, todos pecamos, nadie debiéramos tomar Santa Cena. Pero aquel que no ha reconocido a Cristo como su Señor y le obedece, primeramente reconociendo en el bautismo, porque mismamente Cristo antes de todo se bautizó, no lo necesitaba, pero lo hizo marcando las huellas para que lo siguiéramos. Ya no hay circuncisión, pero hay bautismo. En el Antiguo Testamento, circuncisión. Nuevo Testamento, bautismo. Amén. Dios todo nos pone bien fácil y no lo hacemos. ¿Qué es la cena del Señor? Cierra un momentito sus ojos, vamos a entrar en oración. Cristo amado, te damos muchas gracias porque nos has elegido para estar contigo.
De ahí desde los cielos tú nos bendices con tu presencia aquí en la tierra. Hoy al empezar, Padre, en el nombre de Jesús, a implantar esta palabra, está tú con nosotros respaldándonos en todo tiempo. Queremos tener esa pasión por ti, que cuando la iglesia se levante en instituir los sacramentos, el pueblo se ponga en gozo, se avive, se fortalezca, vengan contentos, con danza, con panderos, con arpa y flautas, a adorarte, a glorificarte y a tomar los sacramentos contigo, Padre. Yo te lo pido, Señor, como sacerdote de esta iglesia, Señor de señores, este reinado, Padre, se levante en ordenanza para la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra sus ojitos, escuche bien. En la cena del Señor, el mismo Jesucristo está presente. Jesús se presenta, y el que viene en pecado o viene mal, indigno, que dice, se queda hasta atrás indigno. Si aquí está Jesús, yo corro a él, mi hermano. Así sea el peor de los homicidas, el peor de los peores. Si en el sacramento de la Santa Cena yo sé que está Cristo presente y yo soy un pecador, yo corro desde el último hasta acá a pedirle perdón, porque yo sé que aquí está. En la cena del Señor, indudablemente, indiscutiblemente, Jesucristo está presente. Y usted preguntará, hermano, entonces ¿por qué no lo puedo ver? Dice la Biblia, mire, hermano, Jesús resucitó. ¿Cuántos creen? Resucitó en carne y hueso. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? La naturaleza humana de Jesús está en el cielo. Jesús ascendió y está con el Padre. Vamos a Juan 16, 7. Cristo tiene humanidad. Dice Juan 16, 7, dice Jesús, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y ya vino el Consolador, evidencia que Jesús se fue. Lo vieron por 40 días y luego ya no lo vieron, pero estaba con ellos. Ahorita vamos a ver eso. Hechos 1:7. Nuevamente Jesús hablando. Eso ya es después de la resurrección. ¿Ya está ahí? Fíjense lo que dijo Jesús. Cómo me emociona, hermano, todo esto. Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado en cuerpo y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Porque una nube era la gloria de Dios. Cuando hay una nube, representa la gloria de Dios, el kairos de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta que todos fueron testigos de que Jesús fue alzado, ascendido en cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el Jesús está en cuerpo y hueso allá a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, ¿cómo es que en la Santa Cena está aquí? ¿Cómo está eso?
¿Quieres saberlo? Es que Jesús tiene una naturaleza humana y una divina, las cuales permanecen unidas, no se pueden separar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús es 100% hombre y a su vez 100% Dios. ¿Cómo me emociona esto? Jesús es 100% humano y a la misma vez 100% Dios. Mateo 28, 20. Bueno, aquí se lo leo para no tardarnos. Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si ya ascendió, pero Él promete que está con nosotros todos los días. Entonces podemos definir su humanidad con el Padre, que un día lo veremos y podremos abrazarlo, como abrazar a cualquiera. Y otra divina que permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo, hermano, este versículo es nuestra evidencia que cuando tú y yo nos encontramos en la cena del Señor, no estamos solos, estamos teniendo comunión con Cristo Jesús. Y en la Santa Cena, aunque no podemos ver la humanidad de carne y hueso de Jesús en su divinidad, Jesús está con nosotros. En la Santa Cena, hermano, aunque no podemos ver humanamente a Jesús, en su divinidad está con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Mira, hermano, ¿qué es divinidad? ¿Qué es lo divino? Porque muchas veces no lo entendemos. Pensamos que cuando hablamos de divino estamos hablando de un fantasma, de algo paranormal. Cristo es divino porque tiene los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Omnisciencia. Dios todo lo sabe y todo lo conoce, porque todo lo ha hecho en su sabiduría. Gloria a Dios. No es que Dios lo haya aprendido, Dios lo ha hecho en su sabiduría, en su conocimiento. Por eso es que Cristo también es omnisciente, porque Cristo todo lo sabe y todo lo conoce. Cristo es omnipotente, otro atributo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. Todo lo puede. ¿Por qué todo lo puede? Porque todo lo que es hecho por Él ha sido hecho. ¿Quién cree que hizo las estrellas, el universo? Cristo todo lo puede. Omnipresencia. Y es donde quería llegar ahorita. Cristo tiene este atributo de Dios que es omnipresencia. ¿Qué es esto? Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Santo Dios. A veces cuando se está diciendo yo no voy a la iglesia, Dios ahí está diciendo que va, hermano. Y cuando viene usted camino a la iglesia, Dios está ahí en el camino. Y cuando usted entra a la iglesia, Dios está aquí. Y cuando vuelves a ir, está ahí. Y cuando quiere pecar, Dios está ahí. Y cuando quiere hacer lo malo, Dios está ahí. Cuando quiere hacer lo bueno, Dios está ahí. Omnipresencia, Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es eterno. El tiempo, Él no se mueve por tiempo. El tiempo de Dios se llama Kairos. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene días, no tiene años, no tiene horas. Dios no tiene tiempo, Él es eterno. ¿Ya? Entonces por eso Él puede estar en todo lugar, en todo tiempo, al mismo tiempo, porque Él es Dios, porque Él es eterno y porque es nuestro Padre. Nadie puede tener los atributos de Dios. Nadie, más que Dios mismo. Nadie puede tener los atributos de Dios. ¿A qué voy con esto? Voy a algo bien profundo que le va a ser revelado. Nadie puede tener los atributos de Dios
más que Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es Dios. Y es donde se están volviendo locas todas las doctrinas, separando al Padre, separando al Hijo y separando al Espíritu Santo, cuando en el libro de Hebreos dice Dios uno es. Y es donde están fallando muchas doctrinas, en separarlos en tres personas distintas. Escuchen bien, querido hermano, no se me hagan bolas. Si nadie puede tener los atributos de Dios más que Dios, y entonces déjenme lo más explicado, se lo doy más explicado. Jesucristo es Dios en una forma humana, para que lo podamos entender, palpar, sentir y ver. Amén. La falsa doctrina es aquella que no reconoce a Cristo como Dios. Y si usted tiene esta creencia, arrepiéntase. Por eso nosotros somos cristianos. Estamos siguiendo a Dios en una manera humana, para que no se nos haga tan difícil ni tan alocado. Amén. Juan 14:8, todo se lo voy a dar con versículos bíblicos, porque sé que esto se presta a que ustedes piensen que soy un hereje, un apóstata. A ver, estudiosos de la Biblia, empiecen a anotar. Juan 14:8-9. Estoy predicando sana doctrina, Juan 14:8-9. Felipe les dijo, o le dijo Felipe a Jesús, fíjense bien: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nomás muéstranos y órale, le damos con todo. ¿Y qué cree que le respondió Jesús? Verso 9. Y yo alcanzo a ver, estamos siguiendo, hermano, porque estamos siguiendo al mismo Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Cristo y de nosotros. Alabado seas, Padre, por toda la eternidad. Se nos hace tarde para adorarte junto con los ángeles allá en el cielo. Ah, gloria a Dios. Imagínense a Felipe y a los discípulos. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el Padre en una forma humana y no se han dado cuenta. Y el día de hoy hay cristianos que no se han dado cuenta quién es Cristo, quién es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y se les hace menos, la toman por menos, la desprecian, la injurian, la escupen, la critican. Es Dios y la iglesia es el cuerpo de ese Dios. Aquel que va contra la iglesia, aquel que va contra los líderes, se está topando con un aguijón. Amén. ¿Usted entiende este atributo de Dios, de Cristo, omnipresente? Empieza el temor. Se podrá esconder de mí, se podrá esconder de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de la vecina, pero de Dios nunca. Jesús lo dijo ahí en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No le da gusto? Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando tú y yo venimos a tomar la Santa Cena, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Por eso les digo, hagan una ruedita, porque Jesús está en medio.